Bueno, concretamente vamos a hablar con un especialista en la materia, el economista Aldo Abrán, quien ha tenido la gentileza de atendernos. Y bueno, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto para mí, ¿eh? Buenas tardes para todos. Bueno, Aldo, tenemos una jornada tremenda, ¿eh? La economía de la Argentina destrozada, mucha preocupación de justamente los empresarios, los comerciantes. Lo que está pasando en el día de la fecha realmente es muy alarmante, ¿eh? Sí, refleja un tremendo aumento de la incertidumbre. Es cierto que ya venía con una tendencia al alta a los tipos de cambio paralelos. Eso Sí, es lógico porque en la Argentina el Banco Central sigue emitiendo muchísimo, ¿sí? A tasas que superan el 40% tremendo, de sí. aumento interanual de la base monetaria, o sea, Sí, sí, muy, sí. muy fuerte Ajá. para financiar al gobierno. Obviamente, cuando uno produce muchos más pesos de lo que la gente quiere, como pasaría con las naranjas, el precio de las naranjas cae. Acá lo que pasa es que el poder adquisitivo de los pesos bajan, y Sí. eso se nota, como pasaría con cualquier moneda, ¿eh? Todas las monedas, cuando varían su valor, el dólar, el euro, donde primero se nota inmediatamente es en el mercado cambiario, por supuesto los Sí. mercados cambiarios libres, no el Ujú. cepo, ¿no? Y en nuestros mercados cambiarios libres son los paralelos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo reflejada esa pérdida de valor, que se potencia porque el aumento de la incertidumbre Ajá. sobre la Argentina, lo que está generando también es una caída de la demanda de moneda, ¿no? Que se adiciona a Sí. la caída de demanda que genera el hecho de que la gente ve que le quitan poder adquisitivo continuamente a sus ahorros en pesos, por Claro, lo se va tanto, licuando aceleradamente, ¿no? El peso argentino ya prácticamente ni siquiera es papel pintado, es un papel inexistente. y sí, entonces esa Qué caída en bárbaro. la demanda de pesos, tanto porque la gente no quiere que le saquen parte del valor de lo que ahorró, como también el aumento de la incertidumbre sobre el país, también está observándose en este momento en el tipo de cambio, esa caída Ajá. fenomenal del poder adquisitivo. Si a eso le sumamos que en el mundo el dólar está subiendo, pero eso la Ajá. verdad es que no justifica semejante aumento en el mercado cambiario, Ajá. y que hay mucha incertidumbre. Eso sí justifica que esa incertidumbre internacional potencie Sí. la incertidumbre de los países individuales, y el aumento del riesgo es mucho mayor, se potencia mucho más en los países con más incertidumbre, y ahí levantamos de vuelta la mano nosotros. Hoy se está hablando casi de 2.380 puntos, ¿sí? Es tremendo eso, no, no Es se había tremendo. visto históricamente. Ahora, habiéndose fortalecido el rublo, ¿cómo se entiende justamente esta disparada violenta que tiene solamente en el día de hoy, martes, el dólar, donde muchos preveían que justamente había como una tendencia a la baja, ¿no? Y otros ya están hablando, inclusive nosotros la semana pasada hablamos con varios colegas tuyos, y nos decían que supuestamente tendría que estar en un valor de 270 o 280 pesos el dólar, que nos pareció, bueno, que era una locura, pero evidentemente esta disparada del día de hoy genera una alerta roja en serio, ¿eh? A ver, ponernos a decir cuánto tendría que estar hoy, yo lo que te contestaría es en dónde está, ¿no? Ajá. Porque si no, le aconsejaría a cualquiera que piense distinto que ya esté comprándose todos los dólares que anden Sí. dando vueltas, Ujú. porque va a ser una tremenda diferencia. La realidad es que el gran problema que tiene la Argentina es que no cesa el gobierno de dar señales de pésima gestión, Sí. gestión económica, que Mm. evidentemente por este rumbo nos vamos a encontrar en algún momento con una crisis, Ajá. y nadie se quiere Más quedar. todavía calculás vos de la que tenemos, porque esta crisis ya está generando serios dramas a la industria nacional, el tema de la importación, exportación totalmente ahí en el freezer y la El gasoil. incertidumbre de los comerciantes y de todos los actores, ¿no? Sí, no, una profundización de esta crisis está a la vuelta de la esquina, nos guste o no, si el rumbo no cambia. Pero vos Mm. lo que ves todos los días que te dice el gobierno es que reafirma este rumbo. Si a eso le sumas
un contexto internacional desfavorable, porque hasta ahora la verdad que venía soplando Sí. muy a favor de la gestión de este gobierno Ajá. y de la Argentina, el mundo. Bueno, ahora se nos volvieron los vientos en contra, este Contra, claro. barco va a sobrar, ¿no? Sí. Este desequilibrio, teniendo en cuenta, Aldo, vos calculás, o sea, por lo que se estiman, estamos haciendo un análisis con una brecha respecto de lo que es la cotización del blue que supera este 82 y pico por ciento. Sabiendo que justamente en el 2022, en estos meses que han transcurrido, el tipo de cambio oficial, en este caso, está acumulando prácticamente un alza de alrededor del 20 y pico por ciento, mientras que el dólar libre, en este caso, sabemos que se encareció un casi 6% promedio. En ambos casos, como vos lo sabés muy bien, muy por debajo de lo que es la inflación del periodo. Estamos esperando que den los datos ahora la gente del INDEC, está retrasada la información, pero evidentemente esto va a repercutir notablemente otra vez en el bolsillo de la gente, de los consumidores, ¿no? Sí, lo primero que te aclararía es que A yo no ver. coincido con las opiniones de mis colegas que dicen que el, el hecho de que haya estado aumentando el tipo de cambio por ahí al 4 o incluso el Sí. libre Ajá. al 5 al 6 Sí. implica un retraso cambiario. En realidad lo primero que refleja una pérdida de poder adquisitivo de cualquier moneda, como explicaba hace un rato, es el tipo de cambio. Ajá. Después, esa pérdida de poder adquisitivo se refleja en los precios de los restantes bienes y servicios. Con Ajá. lo cual, la mala noticia en todo caso no es que haya un supuesto atraso cambiario, Sí. sino más bien la mala noticia es que hacia adelante la inflación va a ser más alta, ¿no es Claro. cierto? Que la suba de los Ajá. precios de nuestros bienes y servicios va a ser más alta. Si querés mirar justamente una pérdida o sí, una pérdida de valor, retraso cambiario Sí. del tipo de cambio oficial, lo deberías estar viendo hoy, porque lo deberías estar comparando con lo que vale un dólar en los mercados paralelos. Ajá. Cuando las brechas cambiarias se incrementan, quiere decir que el dólar oficial está reflejando muy por debajo lo que verdaderamente vale un peso, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde tenés reflejada, si querés buscarlo en algún lado, Ajá. el retraso cambiario. Pero no la inflación de hoy, porque la inflación de hoy en realidad está determinada por la pérdida del poder El adquisitivo, adquisitivo, por claro. todo lo que hicieron perder el poder adquisitivo Ujú. desde el Banco Central nuestro peso, con Sí. motivo de ponerle platita en el bolsillo a la gente, ¿no? Claro. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos planteás, ¿no? Y sabiendo que de alguna manera las reservas internacionales del BCRA, ayer nada más cayeron, se está hablando casi de 245 millones promedio, principalmente por lo que dicen que es el descenso de la cotización internacional del oro y del yuan, del yuan chino en este caso, respecto de lo que era la moneda norteamericana, finalizando casi con 41.340 millones de dólares. Esto evidentemente está demostrando que hay una eclosión en los mercados, ¿no? Yo creo que lo que está demostrando es justamente que los cepos no funcionan, No ¿no? funcionan, El año claro. pasado, si no hubiera Ajá. sido por la inyección de DEX, esta moneda que emite el Fondo Monetario Sí, Internacional, que repartió entre todos los países y que nosotros como somos socios también recibimos este, para atender las necesidades de la pandemia. Si ujú, no hubiera sido por eso el año pasado, y a pesar de haber tenido un incremento de las exportaciones en valor, porque no fue tanto en cantidades, pero los precios internacionales de nuestras exportaciones volaron por los aires y eso sí, permitió ventas, exportaciones fenomenales el ajá, año pasado. A pesar de todo eso, si no hubiera sido por esos DEX, hubiéramos terminado con una fuerte caída de las reservas, ¿no? Y ajá, ahora lo que estamos viendo es exactamente lo mismo, ¿no? Este, la, Dada la lamentable invasión rusa a Ucrania, bueno, que sí, quitó del mercado dos competidores muy importantes de la Argentina ajá, en sus exportaciones, volvimos a vernos beneficiados por un enorme aumento de precios y resulta que no logramos que nuestro
Banco Central compre dólares. Y eso es claramente porque estamos teniendo un tipo de cambio que fija artificialmente el Banco Central en función de la conveniencia de la política económica del gobierno, y que al no reflejar el verdadero valor del peso, lo que incentiva es a que nadie le quiera vender dólares y es más, todos le quieran comprar. Claro. Conclusión, es muy difícil de esa forma Mm. que se pueda, que se pueda aumentar las reservas, ¿no? Claro, y aparentemente como que hay una fuga, por más que haya un cepo que no la pueden controlar, ¿no? O sea, la salida de los pocos capitales que van quedando van generando un mayor ruido, ¿no? Es que no hay que olvidarse que no es el primer cepo que tenemos en la Argentina, ¿no? Ajá. Hemos tenido, Unos antes que cuantos. este, 22 Mm, cepos. mm, ¿Sí? La mayor parte de la historia del Banco Central de la República Argentina, la verdad es que tuvimos controles de cambio, ¿no? ujú. Si te pones a preguntar cuántos de esos tuvieron éxito, te voy a contestar ninguno. Ninguno. ¿Cuántos de esos no terminaron en una crisis? Ujú, Uno solo, ujú. que fue el cepo que instaló Cristina Fernández de Kirchner, pero simplemente porque el gobierno de Cambiemos tuvo el buen tino de salirse antes de que esa crisis estallara del cepo, obviamente pagando costos, que Sí. salir de un cepo siempre va a tener costos, pero bueno, Ujú. de lo que se trata acá es de minimizarlo. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué sostenemos y seguimos queriendo sostener este cepo cuando sabemos cuál es su destino, ¿no? Sí. Llevarnos una crisis, ¿qué es lo que va a pasar? Si nadie lo desarma, cuanto antes. Y lo malo es que cuanto más tarde en entender que hay que desarmarlo de alguna forma este cepo, Ujú. mayores van a ser los Claro. costos que vamos a tener que Más se pagar agrava la los situación, contribuyentes ¿no? los argentinos. Ujú. La reunión que tuvieron hoy a la mañana en Casa Rosada, tanto el ministro con el presidente y otras autoridades del Ejecutivo Nacional, puede ser de que también incentivaron a esta situación porque no hubo ningún tipo de comunicado y generó otra vez una mayor incertidumbre en la plaza, Aldo. Mira, hoy la verdad es que el gobierno tiene muy baja credibilidad, ¿no? Ajá. Y sin lugar a dudas muchos deben haber pensado, bueno, esta reunión es una reunión de emergencia, ¿no? Sí. Ujú. Solamente hablar de emergencia o de Claro. sensación de Ujú. emergencia, ya estás empezando a alentar todos los fantasmas. Entre esos Ajá. fantasmas, eh, lamentablemente está justamente, por ejemplo, que el cepo se restrinja mucho más, ¿no? Ajá. Hoy ya estamos hablando de por ahí, o se evalúa si no podemos llegar a tener eh, un cepo también en lo que vos hagas con tu tarjeta de crédito en dólares, o sea, Sí. Ujú. ya quitaron la financiación Ujú. en dólares. Bueno, también se habla de que es posible que para gastar con tu tarjeta de crédito en dólares, hacia adelante te obliguen a hacerlo con Con dólares que dólares, claro. tengas en Ajá. tu cuenta, ¿no? Ujú. Con lo cual, eso la verdad es que alienta cada vez más fantasmas. Eso te da una señal Sí. clara de que Mm. el cepo no funciona y que, como todos los demás cepos, porque esto no es que de vuelta no es novedoso, los argentinos ya lo Ya lo vivimos, va a conocemos, terminar claro. igual, ¿no? Ajá. Y además, dado que ya tenemos una experiencia lunga, uno Mm. diría, Sí. en esto de cepo, nadie nos tiene que enseñar ni explicar cómo hacer para pasar por arriba un cepo, ¿no es Ajá. cierto? Ya lo conocemos. Y eso es lo que está afectando gravemente Ujú. al Banco Central y sus posibilidades de acumular reservas, ¿no? Evidentemente va a haber que tomar una decisión rápida, ¿no? Lo hará Guzmán, estará consciente de esto que está pasando tanto Fernández como Cristina Kirchner y que realmente hay que hacer urgentemente un reacomodamiento o estarán viendo a ver qué repercusiones hay la data que emita el INDEC en el día de la fecha. No, yo creo que ellos son conscientes de la gravedad que está, Ajá, de lo que muestran los datos, ¿no? Lo claro. que no son conscientes, lamentablemente, es de que están errados en el diagnóstico y por lo tanto, en vez de medicar y tratar correctamente al paciente, nuestra economía, Sí. en definitiva, le están dando gualichos que lo van a terminar de matar. Lamentablemente, claro, los gualichos fracasan y en vez de decir, bueno, ¿por qué no tratamos de ver con la medicina? Sí. Por ponerlo en un Sí. ejemplo simple, lo que hacen es inventan nuevos gualichos, lo cual Ujú. va a terminar matando
a este pobre paciente mucho antes. Claro, ¿no? no se puede emparchar, hay que tener una resolución rápida y acorde a la realidad de lo que se vive, ¿no? Hay que tener un diagnóstico Exacto. correcto y después de tener un diagnóstico correcto, aplicar rápidamente los medicamentos, el tratamiento que el paciente necesita, ¿no? Porque Claro. también es cierto, hemos tenido otro gobierno que tenía buen diagnóstico, nos contó el diagnóstico, todos nos ilusionamos, quedamos muy optimistas, y resulta que después el tratamiento nunca llegó, y si vos no lo tratás, por buen diagnóstico que tengas y por correcto que sea el tratamiento que le pensabas dar, el paciente se muere igual. Claro, claro. Bueno, hay que esperar un poco entonces las próximas horas y seguramente vamos a ver qué repercusión hay y cómo realmente reacciona el gobierno para ver qué es lo que hace con esta situación realmente que evidentemente ya se le fue de las manos, ¿no? Sí, sí, lamentablemente creo que cada vez esto se va a poner Más complejo. peor Sí. y de hecho no se esperaba que tuviéramos este grado de problemas tan pronto después de haber conseguido un acuerdo con el fondo, que la verdad fue increíblemente bueno para el Sí. gobierno, pero ya estamos naufragando como si no lo hubiéramos tenido. Claro, es muy llamativo esto que está pasando. Gracias, Aldo. Estamos en contacto en cualquier momento. Vamos a ver cómo sigue la jornada venidera y en todo caso volvemos a charlar un ratito contigo, ¿ok? Muchas gracias a Muy ustedes, gentil. tengan buena tarde. Un abrazo, como siempre. Gracias por tu amabilidad y gentileza de siempre. Gracias. Aldo Abrán, economista, escuchaban ustedes, realmente un día tremendamente complejo. Arrancamos con un inicio de la semana totalmente estallado y hoy realmente la cosa se le fue de las manos al gobierno de la Argentina. Vamos a ver qué es lo que dicen desde el Ejecutivo Nacional, pero la situación económica es gravísima en estas horas en el país. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.